Antes que nada me presento, yo soy el cuarto docente. Mi nombre es Gustavo, trabajo aquí en el instituto de hace más de 12 años y entonces pues, la experiencia que tengo en el muestreo pues abarca todos los proyectos de la prueba nacional que teníamos aquí, que se llama Escale, desde 2006 hasta 2015. Y pues básicamente, pues sí, más o menos he aprendido un poquito de este negocio. A diferencia del ejercicio anterior, por favor. Con 12 años aprendiste seguro más como. a diferencia del ejercicio anterior, este es un poco más dirigido bueno, ya tienen definido su marco, ya tienen definidos el tamaño de la muestra. Aquí lo que básicamente vamos a hacer es seleccionar la muestra. Y como está en el concurso de muestreo, pues no se pueden ir de aquí si no sacan una muestra a pie. No les vamos a dar el certificado si no dan la muestra. Entonces, pues como quieran, podría ser, si quieren hacer equipos, los mismos grupos. Solo para que se sientan más cómodos, los que están así como tirados podrían darse la vuelta para que se sientan más cómodos. Ya en este momento ya tienen todos el ejercicio. Bueno, pues es un marco hipotético. Para aclarar dudas de qué es un muestreo sistemático y un muestreo sistemático con probabilidad proporcional al tamaño, pues van a sacar una muestra de cada uno. Y en este caso, el marco va a consistir de 26 escuelas. Es como dicen los angleses, no contamos todavía con la lista de los alumnos, pero sí contamos con la lista de las escuelas. 26 escuelas, y esas 26 escuelas van a contener a 2.315 alumnos. Nos quiero mostrarles las escuelas. Las escuelas están etiquetadas de la A a la Z. Pero para evitar problemas de los teclados, pues no incluimos ni la M ni la H. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener, cada registro es la identificación de la escuela. Estamos tomando aquí que cada escuela tiene definido su tamaño en base a la cantidad de alumnos que contiene. Y les estoy dando una variable, una sola variable, que en este caso no la van a usar como estratificación explícita. El ejercicio va a constar en ¿puedes subir? No, así. Voy a usar, urbanización, esa variable como para definir una estratificación implícita. En este ejercicio no hay estratos explícitos. Además van a suponer que el tamaño de la escuela está relacionado con la variable de interés. Obviamente este ejercicio está enfocado a que la variable de interés más adelante van a ver mañana que es logro, ¿no? O sea, el nivel de matemáticas. Pero en este caso, como lo que hemos visto el día de hoy en el taller, nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a seleccionar escuelas, nada más. Y para que todos tengamos, pues, básicamente la misma muestra, estoy fijando la semilla de realización en un número entre 0 y 1.66. Entonces, pues,
No sé cómo lo quieran hacer. Se les acaba de distribuir papel, pero también hay un archivito donde están estas escuelas en Excel. El archivo está en el pendrive que les dieron en el obsequio del INE o en el link que les enviamos a sus correos. Que pueden usar de sus computadores y papel. Entonces, ¿qué será? 40 minutos les damos. Vamos preguntando si acaba. Sí, exacto. Entonces, empecemos la tarea por equipos. No sé si. Sí, me pueden bajar. Ya viendo lo que presentaron los compañeros, no sé si sea suficiente o tomen en cuenta las indicaciones que más abajo se les ponen como sugerencia. Más abajo. Les estamos poniendo una tabla para el muestreo sistemático. Más abajo, por favor. Y pues, el método, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a ordenar las escuelas en base a la estratificación implícita y todo lo que mencionó Andrés, ¿no? Definir el tamaño del valor del muestreo, seleccionar una escuela de arranque y entonces, en base a esa escuela de arranque, los actos van a definir a las demás escuelas. No, así. ¿Puedes trabajar con los grupos? Sí, claro que sí. Y la siguiente muestra pues básicamente lo mismo, pero como mencionó Andrés, los actos no son para seleccionar las escuelas. En el sistemático los actos son sobre las escuelas. Para seleccionar el sistemático PPT, los actos son sobre los alumnos que contienen las escuelas. Entonces, pues no sé, manos a la obra, ya voy a estar por acá a ver si les surgen dudas. Esto, la primera selección, para que todos tengamos lo mismo, van a tomar la parte entera de esto. ¿Sí? Digamos que el algoritmo algoritmo no es único, es el que usa la ICS. Vamos, hay diferentes formas en que se puede hacer. Esta es la que se usa, la que se le han identificado mayores ventajas. Pero bueno, por supuesto que se puede hacer de otra manera. La lógica es la misma, pero hay que tener un número de... Sí, la lógica es la misma, pero hay que tener los procedimientos estandarizados para que todo el mundo haga lo mismo, para la replicabilidad y transparencia. ¿Es más por ventajas o solamente por estandarización? Porque al quitar eso, pues, pueden surgir enormes diferencias a la hora de la selección. Bueno, va a ser diferente la selección, sin embargo, lo principal es que sea aleatoria, aunque sea distinta. O sea, diferentes procedimientos nos van a llevar a una diferente muestra y podemos sacar diferentes muestras, y lo cual está bien, siempre y cuando esas muestras sean representativas. Y tamaño de la sonadora lícita. El orden correcto. O sea, si primero es este y luego el 2.6 y después tomar la 2.6 y si era superior a 0.5 aproximado. Sí, entonces
Venga a ver. Está fácil. Ah, está bien, no, ¿Cómo sí está bien. cómo se hizo? Según la Esa es la división según la fórmula de 10 escuelas, que son 23, 26. exacto 2.6. Luego al 1.7 S le sumo 2.6 me da 4 puntos, sigo. Sí. Uno más eso, entonces sería el segundo. Está tomando el decimal. Entonces sería el 2. 2.716. 2.716 más el 2.6 que es mi intervalo. Entonces el siguiente sería. Había que ordenar las escuelas, ¿no? Entonces, del lado de la variable categórica está de mayor a menor, y del lado de la variable continua pues está de mayor a menor y luego de menor a mayor. Ese es el paso 1. Entonces aquí el intervalo pues simplemente era el número total de escuelas, que era 26, entre el número de escuelas que queremos para la muestra, 10, y nos da que es 2.6. El paso 3, en general pues se selecciona un aleatorio uniforme, pero en este caso ya estaba predefinido, ¿no? Punto 66. Entonces el arranque es multiplicar punto 66 por el intervalo, y este uno nada más simplemente para que no tomara la unidad 0. En el orden no había una unidad 0. Entonces el punto de arranque es 2.76. Como es sistemático, pues a 2.76 se le va sumando el salto, ¿no? Y después se tomaba la parte entera de esos índices. Entonces las que salen en esta muestra son la 2, la 5, la 7, la 10, la 13, la 15, la 18, la 20, 23 y 26. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Venga, que sí, por favor. En el otro ejercicio, pues la diferencia es que ya tenían ordenado todo, nada más había que calcular los tamaños acumulados. El intervalo o el muestreo, pues ahora se define sobre los alumnos. Entonces, en vez de tener 26 en la población, tenemos a 2.315. Lo vamos a repartir en 10. Queremos 10 escuelas, entonces pues la otra sigue siendo 10. Al calcular el intervalo, pues es 2.315 entre 10 y nos da que es de 231. Tomamos el número aleatorio, y en este caso pues es muy poco probable que tengamos el alumno 0. Entonces aquí podemos omitir el sumar el 1, ¿no? Entonces el primer alumno, la primera escuela está definida por el alumno que caiga aquí, ¿no? 152.7. Como estábamos tomando la parte entera, pues es el 152. Y igual forma que en el primero se le va agregando el salto a cada uno de los índices. Los alumnos seleccionados son el 152, 384, 615. Entonces nada más había que ubicar en qué escuela estaba cada uno de esos estudiantes, ¿no? El 152, la primera escuela va del 1 al 190. Entonces el 152 está ahí, esa escuela es seleccionada. El siguiente es el 384, que está en la escuela 3, ¿no? Esta escuela va del 368 al 533.
Entonces el alumno está en esta escuela, es seleccionado. Y así sucesivamente. Y pues, ¿dudas, preguntas? Muy bien. En los dos tipos de muestreo vamos a tener resultados diferentes. Por ejemplo, aquí se concentra mucho en las escuelas muy grandes, en las primeras. En el otro, pues sí se distribuyen dentro de las 26. Los resultados ahí tienen alguna lógica de por qué me dice este tipo de muestreo o qué me dice el otro tipo de muestreo. Eso es lo que me corroe el alma. Pero yo ya estoy aquí metiéndome en una exposición que no es la mía, pero justamente el segundo es con probabilidad proporcional al tamaño. Es decir, si un sujeto tiene probabilidad de 1 entre 10 y el siguiente, su tamaño es 1 y el otro tiene tamaño 2, entonces el segundo va a tener el doble de probabilidad de ser seleccionado. Entonces, aquí las unidades que tienen mayor tamaño, mejor si le bajamos un poquito, Martín, justamente las más grandes, o sea, por la forma en que está ordenado nuestro marco, como las más grandes están arriba, por probabilidad, tienen mayor probabilidad de quedar arriba la distribución, porque aquí está la mayor parte de esa distribución. Las menores, aunque tienen probabilidad, pues aquí ya se empiezan a dispersar más, ¿sí? A menos de que todas fueran muy similares en tamaño. Si son similares en tamaño, entonces la distribución sería muy uniforme a lo largo del marco. Ahí digamos tienen más probabilidades las urbanas más grandes, pero las rurales más grandes tienen menos probabilidad por el ordenamiento. No, la posición no define su probabilidad. La probabilidad la define la amplitud del intervalo que tiene entre este y este. O sea, 2315 menos 2216, la longitud del intervalo de este número a este es su probabilidad. Imaginen que ordenamos todas estas, llega hasta el 2315, y de este lado empieza en el 0. Entonces, como las escuelas más grandes en el caso rural están al final, entonces este pedacito va a ser el tamaño de la probabilidad de esa última unidad. La siguiente va a ser más chiquita, la siguiente más chiquita, y así sucesivamente. En el caso urbano, que es donde empezamos, la probabilidad es de este tamaño para la primera unidad, luego es más pequeño, luego es más pequeño. A lo mejor le pongo alturas para que se note más claro sin que eso represente. A lo que me refiero es la primera unidad, como es la más grande, esta es la longitud de su probabilidad. Luego la siguiente es más chiquita, su probabilidad es más chiquita, ¿sí? Y por eso en las colas es donde va a quedar la mayor parte de unidades seleccionadas. En el centro vamos a tener poquitas, porque las probabilidades más chiquitas justamente están en esta frontera. Si en el rural son muy parecidos los tamaños, la distribución es equivalente a hacerla con un salto de 1, ¿sí? En el primer caso, como son más grandes o son más heterogéneas, la probabilidad puede quedar acumulada al principio de la tabla. Si sabemos qué va a pasar, eso al centro,
y va a ocurrir siempre una sucesión de ese tipo, ¿qué pasaría si nosotros sacamos de esa muestra esas secuelas? Por ejemplo, en ese caso, ¿qué pasaría? O sea, si las sacamos es de excluirlas. Sí. Bueno, en primer lugar, la muestra ya no sería totalmente probabilística. Ajá. En segundo lugar, si las estoy sacando intencionalmente, ya no estoy representando al total de mi población objetivo. Yo siempre pongo el ejemplo de la manzana. Si quiero conocer cómo es la manzana, tomando una muestra de la manzana, y me quedo con la parte de abajo, a lo mejor tengo una idea errónea de lo que es una manzana. Si una parte del marco tuviera esta particularidad, si tuviera una naranja, pues lo mismo pasa. Digo, no pasa lo mismo, pasa lo contrario, ¿sí? Pero si conozco esta parte, puedo inferir cómo es el resto. Pero si mi marco es diferente, pues ya no. Entonces tendría una estimación sesgada, porque el marco es sesgado. Es que me refiero al comportamiento que esta base de datos tiene, u otra que sea parecida. Va a estar ocurriendo casi lo mismo. A eso me... Pero bueno, eso ocurre como resultado del criterio de ordenación. O sea, yo ordené, el ejercicio viene ordenado de manera que empieza para el primer estrato, el urbano, de mayor a menor, y luego para el rural, de menor a mayor. Entonces hace una distribución, digamos, si pusiera los intervalos dibujados, así como en los diagramas de tallo y hoja, me quedaría algo así. ¿Sí? O sea, eso es porque yo lo estoy ordenando de esa manera. Y una de las principales razones para ordenarlo es que sea replicable. O sea, si yo no puedo garantizar que mi algoritmo es replicable y no fuera necesario, entonces cualquiera podría decir, esa es la muestra que me salió. Pero nosotros ordenamos el marco para que si alguien llega a auditar lo que estoy haciendo, yo pueda decir, mira, así se hizo y es replicable, hazlo tú. ¿Sí me explico? Entonces no puedo quitar estas porque en ese caso yo les doy probabilidad 0. Y entonces en el muestreo probabilístico dice que cada uno tiene probabilidad positiva para ser seleccionado. ¿Sí? Yo tengo dos preguntas. Si tuviéramos 4 estratos, por ejemplo, entonces, ¿ordenaríamos arriba, abajo o depende mucho de los datos? No, sigue igual. Arriba, abajo. Sí. Ya, y la segunda, ¿por qué estaría mal si no ordenaríamos por estratos y no simplemente ordenamos por cantidad y seleccionamos así? No estaría mal. Más bien lo que se ha probado es que es más eficiente nada más. Pero no estaría mal. En realidad no estaría mal, No pero ordenar por estrato te da la ventaja de que aseguras que vas a tener muestra en todos los estratos. Esa es la ventaja de ordenar por estratos primero. Garantizas que con el brinco sistemático vas a tener muestra en cada uno de ellos. Los puedes dejar sueltos, pero entonces no tendrías la estratificación implícita. Justamente la estratificación implícita es, yo no estoy controlando por el grupo, pero los ordeno de tal manera que me caigan en todos los estratos y de acuerdo o de forma proporcional al tamaño del grupo. ¿Seguro que tienen otra pregunta? ¿Yandira, alguna otra pregunta? ¿No nada? Le voy a dar paso a Andrés porque Andrés tiene que darles un anuncio importante, porque es como parte de la dinámica del taller. Pero mientras tanto, les voy a pedir que se ubiquen en sus puestos. No importa que sean los originales.
Ya lo domina. ¿Tú de dónde eres? No, conozco a algunos colegas. Bueno, pues muchas gracias. Como parte de la última actividad del día, como saben, es muy importante que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para realizar las actividades que tenemos que hacer para el estudio, y por ello Adriana Martínez va a pasar ahora una prueba que les vamos a dar para que contesten y evaluemos los conocimientos que han adquirido. No se preocupen demasiado si no aprueban esto. Por supuesto, tienen que aprobar la prueba de cada día para que obtengan el certificado al final. Si no aprueban el día de hoy, no se preocupen demasiado, tienen 2 chances más para reponerse. Entonces, bueno, van pasando, sin copiar, por favor. No es cierto, esta no es una prueba, no vamos a hacer ninguna prueba. Les quería... Los vi con cara de preocupados. No, lo que les quería decir, también están pasando una evaluación, pero yo lo que les quería decir es como recordar un poco cuál es el objetivo final de este taller. Y Adriana les va a hablar un poco el viernes acerca de las responsabilidades específicas de los coordinadores de cada país, de las responsabilidades específicas del comité de datos, responsabilidades específicas de la coordinación del DIESE, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante recalcar o reiterar para podernos concentrar mejor en los contenidos del taller, en el objetivo, es la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación de Guatemala. Nosotros estamos en la Subdirección de Análisis de Datos y nuestra responsabilidad es proveer el marco mostral para los establecimientos educativos para que se desarrolle la muestra, pero también vamos a tener las responsabilidades de trabajar la vinculación de la información, estar enviando estos datos al socio que se tenga. Esa es la parte. Tenemos otra persona que está a cargo del desarrollo de los instrumentos, pero dentro del mismo de información bueno, yo tengo dudas. Yo soy analista dentro del equipo de análisis de información. Estoy comenzando, pero me preocupa de repente un poco dentro de los datos que tenemos como país, que alguna información no es del todo precisa. Por ejemplo, identificamos ya dentro de la base de datos general, bueno, aparte de que no hay registros al 100%, como posiblemente no habrá en muchos de nuestros países, estratos como el urbano y el rural no están necesariamente, esa definición no está clara. Entonces, posiblemente vamos a trabajar con una definición que sea más administrativa que real, digamos, en el sentido de definir una categoría de urbanidad o ruralidad. Lo que pasa en nuestros países es que en muchos casos el establecimiento educativo, cuando se inscribió administrativamente, el área era rural, pero con el pasar de los años esa área ya de rural no tiene nada. Sí, entonces incluso tenemos establecimientos educativos a donde asisten sectores con muchos recursos que están como rurales, ¿no? Que en nuestro caso regularmente asumimos la ruralidad como un indicador de un desempeño bajo, de escaso acceso a ciertas tecnologías, etc. Entonces, ese tipo de cuestiones, esa imprecisión en la base de datos del país es la que me preocupa un poco. Digamos, en ese sentido, nada más, hay un momento en que nosotros rodeamos de glosarios, es decir, los criterios que tiene el país para decir que es urbano, rural, o cómo lo define. Sí, buenas tardes, soy Lourdes Almirón, estamos viviendo con la compañera de Paraguay, como dijimos en la mañana.
Nosotros estamos trabajando actualmente en la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa en nuestro país, con la tarea un poco pesada de instalar, estamos en proceso de instalación de nuestro Instituto Nacional de Evaluación. Entonces, dentro de ese escenario, ahora venimos cumpliendo con muchos procesos que demandan al máximo todo nuestro esfuerzo, porque estamos en las pruebas de PISA, estamos cerrando la etapa de procesamiento del informe de resultados de una evaluación censal que tuvimos en el año 2015 a nivel nacional, y también, ¿verdad?, en el marco de la prueba ERCE. Mi rol es el de coordinar el equipo de medición y análisis, y estoy también como coordinadora de especialistas del equipo ERCE. Entonces, como ambas, voy a hablar también con mi compañera, tenemos formación en estadística, no tuvimos, ¿verdad?, somos muy nuevas en la dirección, yo estoy van a ser prácticamente un año que estoy en la dirección de evaluación, antes estuve en estadística 2 años, ¿verdad? Nunca tuvimos la oportunidad de manejar en sí, en forma específica y detallada, el marco muestral, ¿verdad?, de lo que esto siempre se encarga la Dirección de Estadística Educativa, el Ministerio de Educación y Ciencias, pero sí nos sentimos muy comprometidas con EDI y queremos seguir aprendiendo para en algún momento, ya cuando nos asentemos con pies firmes en nuestro instituto, tengamos nosotros ya la potestad de poder nosotros organizar nuestro marco muestral, no solamente para las pruebas estandarizadas a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Entonces estamos con ese desafío y esa tarea de tratar de ir capacitándonos cada vez más. Buenas tardes, yo soy Edith Escobar, compañera de Lourdes. Yo me incorporé hace 1 año al Instituto, a la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, y estoy trabajando específicamente en el programa PISA para el desarrollo. Estamos llevando adelante la prueba el componente C de PISA, de clase, y mi cargo es analista en procesamiento de datos. Experiencia en muestreo tengo, pero en mi trabajo anterior en la Dirección General de Estadísticas de mi país. Y este año con PISA estuvimos también trabajando con la muestra, asesorado por el consorcio siempre. Es la primera vez que participé en una evaluación de estudiantes. ¿Qué tal? Bueno, yo trabajo coordino en el sector de metodología en la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación. Estoy colaborando en el armado del marco de muestreo. No soy quien está dirigiendo el proyecto ERCE ahora. Bueno, la preocupación es llegar a entregar un buen marco de muestreo. Tuvimos hace poco, antes de llegar acá, nos entregaron, hay un sector, una dirección en Argentina que se ocupa de generar los registros de escuelas, y poco antes de venir, obtuvimos un registro autorizado, o sea que creo que ahora vamos a poder dar una segunda versión más actualizada, con más información. La preocupación era, eso, poder entregar un buen marco acá a ERCE. Hola, trabajo en la dirección de psicometría de los instrumentos. Realmente no estoy metido con la parte de muestreo, eso va a ser otra área, pero la idea es que aprenda a hacerlo. Bueno, yo soy José Carlos Márquez, de El Salvador. Yo tengo el cargo de gerente de investigación e innovación. Eso incluye los departamentos de evaluación y de investigación educativa de educación media. En términos de evaluación, una de nuestras principales preocupaciones actualmente es que carecemos de capacidad instalada para en realidad todo lo que demandaría hacer ese tipo de procesos con la calidad que se debe. En particular porque tenemos pruebas que son censales y que tienen consecuencias altas para los estudiantes. Entonces nosotros necesitamos profesionalizar todas las áreas que involucran desarrollar bien una evaluación, y estamos muy interesados en todas las oportunidades de formación como esta, ¿verdad? Y estamos en esa búsqueda ahorita, en buscar cómo logramos consolidar el equipo de evaluación para poder tener un equipo
que sea competitivo, poder incrementar los números y capacidades profesionales. Disculpa, una precisión. José Carlos Márquez es a su vez coordinador nacional del YESE por El Salvador. Está al tanto de todos los macroprocesos que implica el estudio en su conjunto, de manera que también es un punto importante para poder consultar si alguno de ustedes está interesado en el ESE en su carácter global. Tanto nosotros como coordinador de la Organización Técnica de UNESCO, como José Carlos Márquez, así como cualquier coordinador nacional, como Margarita, por cierto, pueden dar cuenta de la globalidad del estudio, así que es una oportunidad también para poder conocer esa panorámica. Yo formo parte de la Dirección Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de Panamá. Bueno, en este proyecto estoy encargada de lo que es el marco muestral, en su momento también estaré en la responsabilidad de la aplicación. Tengo solamente 2 meses y medio de la dirección, estoy aprendiendo todo esto. Bueno, también me toca, porque soy la estadística de la unidad, participar. Estamos implementando pruebas nacionales en Panamá. El año pasado se hizo un pilotaje, toda una mensal y una muestra para sexto grado, la tercera para tercero, y este año vamos a repetirlo. Así que el taller me ha caído de maravilla, porque me toca sacar lo que sería la muestra para sexto grado de cada prueba nacional que vamos a implementar. Yo trabajo en la Administración de Educación Pública de Uruguay y en la División de Investigación y Evaluación Educativa. Está dividida en 2 departamentos: un departamento de evaluación de aprendizajes y otro departamento de investigación y estadística. Yo trabajo en el segundo, en la investigación y estadística, pero colaboramos mucho y soy sociólogo de formación y con especialización en demografía. Y trabajamos muy articulados los 2 departamentos. El coordinador del proyecto es Adrián Silveira, que está, obviamente trabaja en el departamento de evaluación de aprendizaje. Y yo en particular estuve en TERCE colaborando con el armado del marco, y la idea es que estuviera también colaborando ahora con el marco de ERCE. Y bueno, ya voy a seguir también apoyando desde el Departamento de Investigación y Estadística al armado de la muestra, así que eso justifica mi presencia acá. Y bueno, no sé qué más agregar. Bueno, yo realmente estoy aprendiendo sobre este tema, lo que son las pruebas, la evaluación. Creo que el interés de la Dirección de Evaluación es que los apoye en la parte de lo que son los diseños de las muestras, puesto que Lourdes, que es nueva en esa dirección, creo que es la única en la dirección. Entonces, yo como profesora en el Departamento de Estadística de la Universidad de Panamá, estaré involucrada un poco en lo que es en el proceso, en el fortalecimiento del apoyo con el Ministerio de Educación. Creo que lo que se busca es un acuerdo Universidad de Panamá, Ministerio de Educación, así que yo me veo más en esa posición de apoyar, de participar en los diseños metodológicos y también la parte de los análisis de los resultados. Sí, mujeres. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros entusiasmados de por primera vez participar en un estudio de evaluación. Somos los encargados del armado del marco muestral. Estaremos ayudando en todo el proceso, supervisando también al socio implementador. Y muy bien, me parece que estaría muy afinado y acertado para adquirir nuevas competencias para este tipo de evaluaciones. Buenas tardes, mi nombre es Luis Torres Rivero, soy estadístico de profesión, trabajo en el Ministerio de Educación en el equipo de indicadores y estadísticas de la Dirección General de Planificación.
Este equipo se encarga de reportar información oficial educativa del país a todas las entidades nacionales e internacionales y al público en general. Somos parte del equipo de datos del IELSE. Somos también responsables de construir el marco muestral, reportar de la mejor manera posible. También estamos como parte del equipo técnico de datos, hemos tenido la oportunidad de revisar ya algunos otros marcos, una experiencia muy gratificante. Nunca se termina de aprender y deseosos de seguir aprendiendo y aportando aquí para que el IELSE salga bien. Bueno, mi nombre es Yesenia de la Cruz, yo soy aquí del instituto, trabajo en la Dirección de Evaluaciones Internacionales de Resultados Educativos. Tengo a mi cargo la subdirección de integración, de análisis e integración de información. Yo estoy a cargo de la parte del marco de muestreo, tanto del ERCE, de PISA, de Cívica, y también de la parte de integración y envío de datos una vez que ya se ha recopilado toda la información. Hola, mi nombre es Viola Patricia Hernández, trabajo aquí también en el instituto, en la Dirección General de Medición y Tratamiento de Datos. Me dedico a la parte de diseño de muestras de las pruebas que se llama Planea, que evalúa aprendizajes, el BUE, que evalúa la parte de la oferta educativa, y estoy acá para complementar los conocimientos. Hola, yo soy Héctor Figueroa, trabajo aquí en el INE con la doctora Bracho, que es consejera aquí del instituto, y estamos trabajando indicadores a partir de los resultados de las pruebas internacionales, y es muy interesante conocer diseño de las muestras, digamos, ya más directamente, que luego los detalles finos no están en los documentos. Y bueno, es muy bonito enterarse realmente de cómo está. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Marcelo Venegas, estoy en el equipo de Bolivia. Si bien mis dos compañeros, Luis y Fernando, trabajan en el Ministerio de Educación, yo trabajo en una oficina que se creó recientemente, que es el OBSE, Observatorio Plurinacional de la Actividad Educativa. Bueno, pues viéndolos a todos, creo que es lo que me trae acá es sumar mucho conocimiento, porque el observatorio va a hacer su primera evaluación junto con todos ustedes. En el país se va a reflejar esta información porque el modelo boliviano se creó, que se está implementando en la Avenida Siñani, se crea en 2010, entonces con mucha expectativa. Entonces al gobierno le interesa mucho ver su grado de aplicación que tiene el modelo, y obviamente la evaluación es el proceso en el cual, no más que mi oficina, o sea, todo el observatorio es la mitad de esto. O sea, viendo cómo es el INE en México, me quedo sorprendido, porque nos falta mucho a nosotros, ¿no? Nos falta mucho recurso, más que todo yo creo técnico, porque creemos que las capacidades están, pero este es el desafío de Bolivia. Y bueno, pues muchas gracias, y yo siempre les ando consultando, porque para mí eso es un nuevo. Gracias. Bueno, yo trabajo en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación de Perú, específicamente en el equipo de análisis, que es el que nos encarga de proveer los marcos muestrales para el IES y todo lo relacionado con la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es José Cabrera, como les dije en la mañana. Trabajo para la Dirección General de Currículo de Evaluación del Ministerio de Educación Pública de Honduras. Ahí mi cargo es de coordinador de la unidad de investigación. Es el cargo, digamos, nominal. Funcionalmente son más tareas. Yo estuve desde el piloto en el TERCE. Yo inicié básicamente con el TERCE, y a raíz de todo lo que hicimos,
para que el TERCE saliera en Honduras con todas las condiciones que teníamos, entonces me contrataron. Digamos que el TERCE fue la gran oportunidad para mí de entrar a los procesos de evaluación estandarizados. No hemos avanzado mucho en cuestión de términos de capacidades, y yo recuerdo que en la reunión de coordinadores, en el caso del TERCE en Ecuador, que yo tuve la oportunidad de representar al director, yo expuse esa necesidad, que el laboratorio como tal, que es un laboratorio latinoamericano, acercara un poco a esas diferencias que tenemos la mayoría de países, porque carecemos de personal. No es que no haya en los países el personal técnico, sí hay, pero para este tipo de procesos se necesita especializar. Yo inclusive le dije al director que no quería venir yo, que enviara a otra persona que tuviera ciertas capacidades de base, porque eso es lo que sucede a veces en los países, se mandan a las reuniones o a los talleres a personas que no tienen ciertas capacidades de base, entonces se pierde para el país desarrollar ese tipo de profesionales. Nosotros estamos implementando una política de que todo el personal que va a capacitaciones internacionales, quien le quiera hacer una réplica por lo menos de algo que pueda aportarle al resto de la unidad. Entonces eso es algo que nos está sirviendo mucho a nosotros, ya que hay personal que también está en visas para el desarrollo, y es parte de la formación que debemos de tener. Ese es un reto para Honduras, porque imagínense, en este momento tenemos evaluaciones nacionales para los alumnos, evaluaciones para el desempeño docente, evaluación municipal este año y más PISA, ¿sí? Con todas las carencias que tenemos, pero ahí vamos aportando. Entonces siempre es un placer venir a conocer, pero sobre todo venir a aprender y aportar algo al país. Yo estoy en este momento actuando como enlace para marco muestral. ¿Sí? Seguramente después voy a estar para el área de ciencias naturales, para la revisión, porque mi formación de base es profesor de ciencias naturales. Pero igual soy el encargado de coordinar la digitación, de la contratación del personal, de ir a supervisar, del DME, del QUIN, y ahí he ido aprendiendo poco a poco de todos estos procesos de evaluación, con el criterio que las cosas tienen que hacerse bien. Ahí sí, si las cosas no se van a hacer bien, entonces ¿para qué se participa? Entonces, mi compañero también, que en este caso es nuevo en este proceso, y es parte de las responsabilidades que se le está dando a la gente. Que la gente no solo venga a las capacitaciones, sino que regresa al país y se olvida, y no asume la responsabilidad de la oportunidad que se le dio. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Andrade, de Honduras también. José Luis ya expuso todo el panorama nuestro. Cuando José Luis dice que nuestras capacidades también personal son pocas, es porque solo somos tres, llevando casi todos estos procesos que José Luis les acaba de mencionar, el proceso de desempeño docente, las pruebas de fin de grado, que este año la ministra de Educación ha dicho que tienen que ser municipales para realmente tener una verdadera muestra y saber realmente cómo el país está caminando en este momento. Y cuando es municipal es de primero a noveno grado, todos los grados, sí que el reto es grande, y este tipo de oportunidades también pues, nos sirven bastante a nosotros para apoyar estos procesos, como dijo José Luis, hacerlo bien, ¿verdad? No hacerlo a media ni hacerlo por hacerlo, sino que hay que hacerlo bien hecho, porque realmente nosotros queremos caminar por el mejor sendero. Así que muchas gracias y por Honduras está a sus órdenes. Bueno, mi nombre es Yolanda Santana y vengo de El Salvador. Formo parte del equipo que está con el licenciado Márquez trabajando en la Agencia de Innovación e Investigación Educativa. En mi caso me encargo de coordinar el grupo de especialistas que se encargan de elaborar y realizar ítems para las pruebas nacionales que nosotros tenemos, como es la PAES y la prueba trimestral. Tenemos en nuestro país, que es para tercero, sexto, noveno y segundo año de bachillerato, y la PAES, que esa sí es censal, ¿verdad? Las otras hecho por medio de muestra, pero ahí estamos trabajando. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Lizeth Martínez, también soy del equipo de El Salvador, y al igual que mi compañera, estamos en la unidad de evaluación e investigación.
De mi parte, yo estoy encargada de, actualmente, estoy integrada al Observatorio Nacional de las Prácticas Educativas y también trabajando con el equipo de evaluación, aprendiendo cómo evaluar, cómo generar ítems, y he tenido también experiencias, ¿verdad?, en lo que es el análisis estadístico. Poco, pero ahí vamos caminando. Gracias. Buenas. Bien, Joel Patiño, todavía bueno, no lo conozco. Joel Patiño, de la República Dominicana. Trabajo allá en el Departamento de Estadística, Estadísticas e Indicadores Educativos del Ministerio de Educación. Trabajo allá como analista. Soy de profesión estadístico también, licenciatura y maestría también. Además, en una maestría en gobierno y administración pública también. ¿Qué más? Allá construimos los indicadores educativos, procedemos a su publicación en los anuarios y también para pruebas nacionales, que es el Departamento de Evaluación de la Calidad Educativa, le generamos el marco muestral con lo que trabajan para las diferentes pruebas internacionales que hay que aplicar. Bueno, Xavier Santos. Trabajo en la Dirección General de Evaluación y Control de la Calidad de Educación, en el departamento específicamente de pruebas nacionales. Mi trabajo allá es diseñar psicométricamente la prueba, realizar los análisis del lugar, generar las estadísticas de cada una de las pruebas que se realizan allá, ya sean diagnósticas censales o estudios internacionales, asistir a la creación de cualquier marco muestral o de cualquier muestra definitiva de estudio de este tipo y cuanta cosa se ocurra allá. Mi nombre es Raemi, yo soy de Brasil, no hablo español. ¿Espera portuñol, sí? Sí, portuñol. Y trabajo con datos de avaliações nacionais no Brasil. Estou ajudando Marco Inerci no Brasil. Buenas tardes. Voy a contarles un poco lo que hacemos nosotros en El Salvador. Mi nombre es Oscar de Jesús Águila. Tengo 3 funciones en el ministerio. Una es dirigir la formación docente a nivel nacional. El otro es que soy el director nacional de educación media y llevo también lo de Fomilenio para evaluación de los aprendizajes, el componente que Carlos Márquez dignamente dirige, ¿no? Todo lo de evaluación. El caso de El Salvador es un caso, yo quiero decir, bastante peculiar porque nosotros evaluamos solo de salida y ese es un problema. Es decir, hasta que salen los bachilleres hacemos una prueba y no hacemos, durante muchos años no se ha hecho nada por ver qué se puede resolver en los primeros grados, tercero, sexto, noveno. Una de las razones que volvimos a este estudio es justamente visualizando hacia eso. Pero no solamente eso estamos haciendo. No sabemos aún si vamos a continuar con la PAES, sí o no. Pero para hacer eso, porque por ley tenemos que evaluar, también estamos diseñando un sistema de evaluación de los aprendizajes. Lamentablemente, creo que lo vimos en Guatemala y fue una de las cosas que dijimos en la reunión de PISA que tuvimos en Antiguo Guatemala, y era que parece ser que las capacidades instaladas en estas áreas en muchos países de Latinoamérica ha sido como una moda, y esto es porque se han vendido estos procesos a empresas privadas como mi país, y el ministerio no ha tenido la capacidad de crear gente que dicte las políticas públicas o que trabaje con los docentes con esto. Nosotros tenemos debilidades porque no tenemos psicometristas, por ejemplo. No tenemos buenos diseñadores de ítems. No tenemos buenos analistas para hacer esto que estamos empezando a ver, que es básico.
pero que definitivamente en mi país es muy importante establecer una línea de trabajo. Y justamente lo que estamos haciendo como ministerio es invertir en crear esas capacidades instaladas. Por eso es que El Salvador ha traído 5 y estará enviando a los eventos que nos inviten, y les agradezco en nombre de mi país esta oportunidad que nos dan, porque justamente eso es lo que tenemos que hacer en Latinoamérica, crear las capacidades en cada país y estos vínculos que nos permitan establecer cooperación entre cada uno de nosotros. La visión que yo traigo tiene que ver justamente con eso, con crear esos vínculos de cooperación, porque nosotros vamos a invertir fuertemente en esto de evaluación en el 2017, 2018, 2019. Hemos dado como meta de crear estos equipos, pero para eso necesitamos justamente llevar expertos a El Salvador para que nos formen en algunas áreas específicas que son de debilidad para nosotros, y por supuesto enviar a nuestros equipos donde sea para que aprendan lo mínimo que tiene que tener un equipo de evaluación en el país. Como se fijan, nuestro país también en el 2014 reestructuró el Ministerio de Educación. No existía una unidad de investigación y evaluación así como está en este momento. La misión que yo tengo es justamente fortalecer ese equipo, que solamente era un equipo logístico. O sea, no tenía ni matemáticos, ni estadísticos, ni nada por el estilo. Era simplemente ir a traer las cajas y hacer las rutas para que las hacía una universidad. Y eso no nos podemos seguir dando el lujo de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Las damos primero. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Yandira Cubero, yo soy parte del Instituto de Evaluación de Ecuador, del INEVAL. En particular, yo estoy a cargo de la unidad de estadística, entonces yo hago las muestras para las pruebas estandarizadas del país como ser estudiante, y también ayudo en la generación de las muestras de los proyectos internacionales. Ahorita en Ecuador estamos trabajando con PIAC y vamos a iniciar también la evaluación temprana, que me parece un proyecto muy bonito, que entonces también ayudé para la generación de la muestra de esos procesos. En particular, yo creo que el INEVAL siempre está dispuesto a ayudar en lo que se necesite. En esa medida somos parte del comité de datos y estamos de verdad gustosos de estar aquí y agradecemos mucho la invitación. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Felipe Polo, de la República de Cuba. Yo trabajo en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que es una dependencia del Ministerio de Educación de Cuba. El Instituto Central de Ciencias Pedagógicas tiene varios departamentos, y uno de los departamentos es el de evaluación de la calidad de la educación, donde sesionamos un grupo de especialistas ahí que trabajamos por encargo, por proyectos, y uno de los proyectos es el proyecto de evaluación de la calidad de la educación, que responde a los operativos de evaluación de la calidad que Cuba tuvo la posibilidad de participar en el primer estudio, en el PERCE, en el CERCE, y no tuvo lamentablemente la posibilidad de participar en el TERCE, pero estamos muy agradecidos y entusiasmados por tener la posibilidad de incorporarnos nuevamente, porque para que muchos conozcan, en el mes de mayo, los días 10, 11 y 12 de mayo, aplicamos un diagnóstico nacional a los grados tercero y sexto en educación primaria, donde estamos todavía elaborando los resultados. Se aplicaron los cuadernillos que se aplicaron en República Dominicana en el TERCE, un estudio que nos está dando muchos logros ya, porque somos los encargados nosotros de hacer los informes que requieren este tipo de estudios. El departamento mío se encarga de hacer los informes de carácter cognitivo, los informes de factores asociados, los informes técnicos también, y entonces sobre la base de ello le hacemos las propuestas al Ministerio de Educación para la búsqueda de mejora. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Jonathan Castillo del Ministerio de Educación de Nicaragua. Yo trabajo específicamente en el área de desarrollo del sistema. Nosotros apoyamos directamente al área de estadística en diferentes
implementaciones de instrumentos de investigación, y la idea pues, es seguir apoyando en estas implementaciones. Buenas tardes, César Vargas, del Ministerio de Educación de Nicaragua. Pertenecemos a la parte de evaluación, de planificación, la Dirección General de Planificación, y hay una dirección que es estadística, evaluación de los aprendizajes y evaluación educativa. Y yo coordino, o soy responsable del Departamento de Estadística, ¿verdad?, de Nicaragua, y hemos apoyado todo el tiempo en la parte de la creación del marco muestral. Ahorita estamos más inmersos en esta parte de la riqueza, de elaborar el espacio muestral, la parte muestral, y apoyando a la parte de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad?, que ahí yo creo que conocen a Reina y a Carmencita, que son las que han estado trabajando duro en esta parte. E incluso tenemos resultados, tenemos bastante información sobre esto, y se han sacado algunas situaciones que nos van a ayudar, ¿verdad? Lo que estamos esperando es que nos digan si podemos sacar la información, ¿verdad?, para que aterrice hasta la base, hasta los docentes, los resultados del TERCE. Yo estuve trabajando un poco en TERCES, apoyando a la evaluación de los aprendizajes. Más que todo cuando se aplicaron las pruebas, estuve supervisando, cuando se aplicó en las aulas de clase, prácticamente estuve con la gente que estaba trabajando en eso. La idea es pues también participar en este estudio y fortalecer esta parte del muestreo, porque tengo algunas interrogantes ahí, ¿verdad?, que en su momento se las voy a pasar a Diana. Porque tenemos, la parte, lo que me da un poco de miedo es que nosotros tenemos en nuestra matrícula, en primaria, más que todo, ¿verdad?, la parte del multigrado, el multigrado es significativa para nosotros en primaria, y pues las condiciones que tiene la parte urbana y la parte con respecto a regular, que donde está la parte del multigrado y la parte de educación, de la parte formal que le decimos nosotros, ¿verdad?, no es, las condiciones no son las mismas. Y ahorita me doy cuenta con esto, pues, de que hay que hacer ahí, estratificar más esta muestra y aterrizarla mejor. Aquí te podrán ayudar específicamente. Claro que sí. Todo el tiempo estamos hablando. Adelante. Buenas tardes, yo soy Melba Casellas, de aquí de INE. Trabajo en el estado de la Junta de Gobierno con la doctora Cacho, la doctora Margarita. Y bueno, nosotros a veces tenemos que hacer uso de mucho de lo que se produce a través de estas pruebas estandarizadas o de los trabajos internacionales, y siempre es como importante entender algunas cosas con respecto a veces a la muestra para poder hacer buen uso de los resultados. Es muy normal que sea lo que estamos haciendo, pero y bueno, pues estamos aquí en este taller, ¿no? Y también pues para reforzar toda la parte de muestreo que tiene algunos años que lo Primero agradecerles a todos que estamos on time, así que seguimos en el rigor del cuarto estudio. Yo ya conversé con los profesores y todos están muy dispuestos. Si ustedes necesitan un espacio, alguna consulta en particular, con Pablo, Martín, Andrés Gutiérrez, ahorita está trabajando en un tema de su estudio de PISA y la aplicación, acá Osvaldo, Andrés, el mismo Gustavo, cual sea la necesidad que tengan respecto a los marcos muestrales, el proceso que vamos a hacer después, vamos a repetirlo muchas veces. Estamos aquí y los equipos que estamos aquí trabajando dentro del laboratorio no vamos a calcular la muestra, estamos para entender qué significa dentro de la parte conceptual de tener un buen marco muestral, por qué estamos a realizar esta capacitación, y más importante que eso, yo voy a ser muy rapidita y voy a tomar las palabras que dijo el colega de El Salvador.
Estamos aquí construyendo capacidades y en un proyecto de cooperación regional. Aprovechen esta instancia, conózcanse entre compañeros. Hay gente que sabe muchísimo, hay gente que probablemente no, pero esta cooperación regional, el dar la mano al colega del otro país, que probablemente no tiene los mismos conocimientos, es también este taller diseñado para eso. No es el curso por el curso, ni el taller por el taller, ni la PowerPoint por la PowerPoint. Hay un sentido dentro del programa de desarrollo de capacidades y aprovechen esta instancia, compartan sus contactos, les vamos a compartir los contactos de los profesores y yo no voy a ser cansona, pero los vamos a repetir muchísimo también. Este es un proyecto regional de todos los países, no es de la UNESCO, no es de una institución, de un instituto del socio implementador, de por ahí el coordinador técnico. Es de todos los países, es un proyecto regional, queremos que se apropien, que lo trabajen así, con ese sentido de una región, y tenemos que darnos la mano y apoyarlos. Entonces, así, agradecerles y con mucho entusiasmo mañana los materiales de Andrés Gutiérrez ya están en línea para que los descarguen para la sesión en R, así que los tienen que tener en cada uno de sus ordenadores y vayan a descansar, agradecerles nuevamente por su tiempo y nos vemos en un ratito en la cena. Muchísimas gracias.